buenas tardes a todos, les habla Edgar Ochoa, hoy con otro episodio de nuestro podcast Café Bursátil. La verdad que una situación muy interesante la que estamos viendo hoy en día en el mercado, sobre todo en el mercado energético. Y para nadie es un secreto, ¿no?, de que estamos ante una situación bien interesante por el tema en Irán, ¿no? Por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que está generando movimientos importantes, movimientos que pueden generar oportunidades. Esa es la parte más importante a considerar de este podcast y es lo que quiero que se lleven realmente, porque generalmente cuando hay guerras todo el mundo se asusta, todo el mundo me dice, no, quiero vender, estoy preocupado, vienen momentos difíciles y yo lo que les puedo decir es que eso no necesariamente no tiene que ser así. Hay veces que las guerras generan oportunidades y yo sé que suena muy feo, pero es así. Yo les voy a explicar por qué. Hoy el mercado, hoy es 3 de marzo, fíjense cómo estamos teniendo entonces un movimiento a la baja. Pudo ser mucho peor, eso es importante que lo tengan en cuenta porque realmente tuvimos un movimiento bastante negativo al inicio de la jornada de trading, así que la verdad que lo que estamos viendo es una mejoría bastante palpable y les voy a hablar un poquito del día antes de meterme más en contexto. Y esto viene porque durante todo el día se estuvo hablando de que las fuerzas iraníes iban a cerrar el Golfo de Hormuz. No creo que ellos cuenten con la capacidad de poder cerrar el Golfo de Hormuz por el simple hecho de que si lo que dice Estados Unidos es verdad, básicamente todas las fuerzas navales iraníes están prácticamente destruidas. Igual Irán amenaza y está logrando lo que busca, ¿no? Porque si bien ellos no pareciera que militarmente están cerrando el Golfo, sí estamos viendo una situación en la cual las aseguradoras, sobre todo en Londres, se ponen nerviosas y que dicen, no, el que pase por el Golfo de Hormuz se le cancela automáticamente su póliza de seguro. Y esto es algo que estamos viendo que hace que muchos en el sector empiecen a cancelar esos viajes por el Golfo de Hormuz por miedo, ¿no?, a que si llega a suceder algo, el seguro no los va a cubrir. Así que irán por ese lado logrando lo que buscaba. Yo lo que les puedo decir sobre esto es que tienen que considerar algo bien importante. Número uno, el principal afectado por esto es China. Si bien el Golfo de Hormuz tiene el 20% del tránsito de petróleo mundial, uno de los principales compradores de esa ruta es China. Así que yo creo que los chinos van a estar haciendo presión para que esto cambie rápidamente. Número dos, hoy el presidente Trump, y esta es la principal razón por qué abre el mercado 2.5% abajo y cierra 0.9% abajo, y es porque el presidente Trump comentó de que aprobó que la Fuerza Naval de los Estados Unidos ayude a mantener el Golfo de Hormuz abierto y que escolte los barcos que pasen por allí. Así que esto es algo que obviamente va a generar una mejoría y más tranquilidad por parte de las empresas de los seguros. Así que vamos a ver cómo evoluciona el mercado después de esto. Así que bueno, un día complicado y un día que generó un poco más de caídas, pero para mí más de lo mismo, más de una situación en la cual vamos a terminar viendo un regreso a la media de los mercados, ¿ok? Ahora, ya yéndonos más a la parte, digamos, más de contexto, ustedes ya saben que lo que está pasando en Irán está generando una subida del petróleo. Esta subida del petróleo hace que las expectativas de inflación vayan en aumento en las próximas semanas y por eso vemos distintos movimientos, ¿no? Número uno, el rendimiento de los bonos empiezan a subir. Número dos, creo que la Reserva Federal probablemente se queda sin una razón para bajar la tasa, al menos de que veamos movimientos económicos a la baja. Y número tres, específicamente sectores como petróleo, obviamente subiendo, las petroleras celebrando, pero vemos otras empresas como las aerolíneas cayendo fuertemente, hoteles, porque la expectativa es que haya menos viajes, sobre todo una región como la zona de los Emiratos Árabes, que es tan turística, puede generar movimientos importantes a nivel global en todo el tema de vacaciones. Las empresas de defensa también celebrando. Ayer leía, no recuerdo si fue los Emiratos Árabes, que dijeron que tuvieron que usar 800 misiles de sus baterías Patriot, que cada misil de estos vale $4 millones. Así que Irán ha atacado fuerte con misiles balísticos, pero también con sus drones Shahed, que estos drones valen $20,000. Así que Irán juega a una guerra del desgaste, ¿no?, donde espera que los países del Golfo le toquen la puerta a Israel y a Estados Unidos pidiéndole que por favor paren porque es un costo bastante importante, ¿no?, el de esta defensa antiaérea. Yo lo que les puedo decir es que vamos a ver cómo juegan sus cartas en las próximas horas, tanto Israel como los Estados Unidos, con la continuación de esta guerra con Irán.
pareciera que va a seguir por un rato, y de hecho Trump dijo que iba a tomar lo que tenga que tomar, que no hay ningún apuro en, digamos, frenar esta operación hasta que finalmente se logre un cambio de régimen en Irán. Más con el contexto, ya ustedes saben que Irán, al ser un país teocrático y un país que financia países, se puede decir, y grupos terroristas a nivel global, yo creo que esta guerra puede ser un punto de inflexión importante para la región si se llega a lograr algo, porque estamos hablando de uno de los países que ha financiado, ¿no?, la guerra de Yemen, ha financiado a Hezbollah, ha financiado a Hamas. Nosotros en Latinoamérica podemos decir, tanto en Argentina como en Venezuela, que hemos vivido en carne propia de una manera u otra esa presencia iraní. Y yo creo que este tipo de situaciones pueden generar una situación económica bien interesante del hecho de salir de un régimen teocrático a entrar, no necesariamente una democracia. No estoy diciendo que sea todo kumbaya, lo que estoy diciendo es que este cambio puede generar más crecimiento económico si se levantan sanciones, si vemos un Irán más abierto al mundo. Y si vemos un Irán más abierto al mundo, ya ustedes saben que va a haber más inversión en Irán, y Irán es un país con bastantes reservas petroleras, así que por eso creo que el objetivo a mediano plazo puede ser muy interesante y puede generar muy buenos retornos en la bolsa. Ahora, indiferentemente de lo que pase, la guerra no tiende a ser algo que descarrile los mercados, ni mucho menos. En un mundo empresarial en constante cambio, contar con el apoyo adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En Waytax and Financial Solutions somos más que asesores fiscales. Nos comprometemos a ser tu socio estratégico, brindándote el respaldo necesario para que tu negocio crezca y prospere. Como Business Coach, te ayudamos a trazar el camino hacia el éxito, potenciando tus habilidades, optimizando tus recursos y asegurando que cada decisión sea la mejor para alcanzar tus metas. Nuestra asesoría financiera es integral. Diseñamos estrategias que maximicen la rentabilidad de tu negocio, controlen los costos y mejoren tu flujo de efectivo. Con nosotros, cada centavo cuenta y cada inversión está respaldada por un análisis riguroso. Nuestros clientes alcanzan sus objetivos empresariales superando cada desafío con nuestra guía experta. Somos tu aliado para un crecimiento sólido, sostenido y financieramente saludable. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un mañana exitoso. Entonces les muestro en vivo cómo en el año 90, que fue la guerra del Golfo, no vimos mayor cambio. Fíjense que la bolsa cae de los 358 puntos a los 306 puntos en 3 meses, pero fíjense qué pasa en los siguientes meses. Y de hecho, esa caída del 17% se termina recomprando totalmente, ¿no? Y terminamos por ver rallies bastante imponentes, donde tenemos 29% de crecimiento un año después para el Standard & Poor's, y tenemos 55% de aumento en 3 años. O sea que el que compró en este momento compró un descuento, pero bueno, impresionante. Si nos vamos más para adelante, vámonos a la guerra de Afganistán, que fue acto seguido al ataque a las Torres Gemelas. Esto creó una recesión tremenda en los Estados Unidos ese año, y veníamos de recuperarnos un poquito de la caída por la burbuja del .com. Fíjense cómo empieza otra vez el mercado a caer. Nos vamos básicamente del nivel de 1148 puntos a 815, o sea, una caída de 20 y pico % al año siguiente. Ese año cerramos con esos 12 meses posteriores a la guerra, no hubo mucho movimiento, y es que, como dije, venía la economía de recuperarse de una burbuja que explotó en la bolsa y generó una recesión, a que otra vez estamos con una recesión generada por este ataque a los Estados Unidos de las Torres Gemelas y posterior guerra en Afganistán. 3 años después el mercado está arriba de 30%. Recuperación rapidísima del mercado, y esto coincide con la guerra en Irak. Y fíjense que la guerra en Irak en 2003, el mercado, cuando Estados Unidos arranca la guerra en Irak, tiene una caída inicial, y después fíjense que el mercado empieza a tener retornos exponenciales, que de hecho tenemos 35% de aumento un año después y 50% de aumento 3 años después. O sea que la verdad que una situación bastante interesante. Y si nos vamos a hablar un poco del tema de Ucrania, que fue en 2022, recordarán ese fatídico febrero de 2022, donde Rusia decide invadir Ucrania. Fíjense cómo el mercado empieza a caer,
desde el nivel de los 4.500 puntos hasta los 4.200 puntos. Se recupera, vuelve a caer porque ya no es una guerra rápida como todo el mundo se esperaba. Pero no solo por eso, sino que también en los Estados Unidos estábamos viviendo un cambio de paradigma de la Reserva Federal, que empezaba a subir la tasa de interés de manera rápida, dada una inflación de casi un 8% que asustó a todo el mundo. Y eso generó que 2022 fuera un año negativo, pero no fue por la guerra, fue realmente por la inflación. Y la inflación, si bien parte de la inflación viene obviamente por ese aumento en los costos a nivel global por culpa del tema energético, también hay que considerar de que había muchas situaciones que venían generadas desde el COVID, y realmente ahí es donde viene buena parte de la inflación, de todos esos problemas logísticos que generó el COVID, y no necesariamente por la guerra, así que la guerra para mí no fue el generador de estos problemas. Un año después estábamos abajo 7%, entre 2022 y 2023, caídas importantes, pero los 3 años que vinieron después fue una subida del 30% otra vez, o sea que, de nuevo, ese año capaz que fue bastante volátil, pero de nuevo las guerras presentan esa oportunidad de compra que no todas las veces llega, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los activos que se movieron o que generalmente se van a mover? Obviamente energía, sobre todo empresas petroleras que tienen producción segura. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente alrededor de Irak vamos a ver una reducción de producción y de exportación. Lo mismo está ocurriendo en este momento en Irán por razones obvias. Seguramente en Arabia Saudita habrán algunos parones por culpa de los ataques con drones, así que energía para el que sigue manteniendo el flujo es un trade bastante bueno. Las empresas de defensa, ya les comenté solo los números de los Emiratos Árabes, que están requiriendo que empresas como Lockheed Martin le manden más misiles para sus baterías antiaéreas, así que esto es algo que se ve bastante beneficiado de manera bastante fundamental. Y en general, como dije, esa caída inicial generalmente se recompra. Generalmente las guerras no terminan por afectar a la economía global, menos la economía de Estados Unidos. El oro generalmente sube al principio, pero después empieza a caer. Realmente el oro igual ha subido muchísimo, así que yo en este momento no le diría a nadie que es un momento para comprar oro considerando lo que está sucediendo. Así que por último, ¿qué puede suceder? Para mí, como dije, si se logran los objetivos que se marcaron, pueden venir unos trades muy interesantes en la bolsa con la eliminación de este riesgo, ¿no? de los portafolios, que como es Irán. Lo que les puedo decir es que hay que seguir monitoreando muy de cerca la situación. Creo que no va a ser una guerra tan longeva, pero es bueno tener en cuenta que cualquier extensión más de lo que los mercados quieren y esperan puede traer más caídas. Creo que energía sigue siendo una posición clave a tener en los portafolios por esa razón. Y por último, creo que lo que me preocupa realmente es la inflación. Si la inflación empieza a subir sin control, vamos a tener una Reserva Federal que va a cambiar su paradigma de bajar las tasas de interés a arrancar otra vez a subirlas para controlar este ímpetu inflacionario, y eso puede tumbar a los mercados. Y esa realmente es mi preocupación con toda esta guerra. No es Irán, no es los misiles, no, es la inflación si esta guerra termina durando más de lo que debería durar. Así que esa es la parte bien importante. Yo particularmente no hago recomendaciones con el tema de la guerra. Yo nada más les comenté quiénes son los más beneficiados en el sentido económico. Ya les dije, Lockheed Martin, uno de ellos. Para mí otro beneficiado de esto va a ser Chevron y ExxonMobil, que tienen buenas fuentes de petróleo fuera de la zona. Y creo que esto también puede traer que el dólar suba, y esto a su vez beneficia a las empresas locales de los Estados Unidos con menos exposición al exterior. Así que este es otro sector a mirar que puede traer buenos retornos. Voy a tratar de hacer una actualización de este tema una vez vaya avanzando la situación y podamos tener una mejor idea. Pero desde el punto de vista económico, como dije, para mí este tipo de situaciones tienden a ser un excelente momento para comprar. Bueno, esto es todo por hoy en este podcast. Nos estaremos entonces reconectando en un siguiente episodio. Dejen por favor cualquier pregunta que tengan para responderla en un siguiente podcast y no dejen de seguirnos. Así que bueno, nos reconectamos la semana que viene.